Bueno, pues continuamos y seguimos con otra candidata fallera mayor de Valencia. Ahí está. Ay, sí. Candidata, ¿eres candidata fallera mayor de Valencia? Sí. Ya empezamos. Ya empezamos. Sí. Imagínate, aquel día de la sudadera todas igualitas en ¿Te acuerdas? Dr. Wasman, ¿quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a decir? ¿Verdad que sí? Y aquí estás ahora. Bueno, pues vamos a recordar algo de ti, Lidia. Lidia, ¿qué más? Lidia Hidalgo González. ¿De la Falla? Ángel Villena, pintor Sabater. Muy bien. ¿De qué sector? Cuatro carreres. ¿Y de qué agrupación? Cuatro carreres. Sí, señor. Vamos bien, vamos bien. Dime tu fecha de nacimiento. El 5 de enero del 82. El 5 de enero del 82. Víspera de Reyes. Te lo iba a decir, digo, ¿en la cabalgata de Reyes? En la cabalgata. Y sin magas, entonces. Entonces no había magas. No había. Vamos a recordar el nombre de los papis. Mi padre se llama Baltasar y mi madre Consuelo. ¿Y hermanos? Tengo una hermana que se llama Beatriz, Beatriz, ¿mayor o más pequeña? más pequeña. Sí, ¿qué dice? Está como loca, ¿no? Está encantada. Ella siempre me dice, te lo decía, te lo decía. Que tú ibas a salir. Yo con mi edad, tú has salido, Sí, 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 señor. Bueno, pues cuéntame, ¿tienes pareja? Sí, estoy casada y tengo 2 hijos. ¿Estás casada y tienes 2 hijos? Sí. Anda, ¿cómo se llama tu marido? Mi marido se llama Manuel. Estará también diciendo, mira, ¿quién te lo iba a decir, eh? Él está encantado. ¿Y tus 2 hijos qué edad tienen? 7 y 3. Anda, ellos también estarán, porque hemos El tenido aquí- mayor. ¿El mayor? Que hemos mayor tenido aquí está en niñas de casa. 6 y 7 años. Sí, claro. ¿Cómo se llaman? El mayor se llama Lucas y el pequeño Oliver. Oye, pues le mandamos un besito a cada uno de ellos, por supuesto que sí. Bueno, pues háblame de tu currículum fallero. Pues yo soy fallera desde que tenía 2 añitos. ¿Siempre de Márquez de Lozoya? Siempre de Ángel Villena. Perdón, de pintor Ángel Sabater. Villena. De Ángel Villena. Me había ido yo de Falla. la Inés. De Ángel Villena, pintor Sabater. Sí, siempre he sido de allí. Luego, durante un periodo me borré de fallera por el trabajo, porque no lo podía compaginar. Sí. Y luego volví enseguida a apuntarme. En cuanto tuve tiempo, cuanto me pudiste. apunté y hasta ahora. ¿Y ahora estás estudiando o trabajando? Estoy trabajando en una empresa de limpieza. Muy bien. Y háblame de esos gustos o hobbies personales que te permites o te puede permitir fuera de las fallas. Pues me encanta el cine, todo ¿Sí? lo que sea ver películas me apasiona. Y me gusta el deporte en cierta medida, porque no soy muy deportista, pero me gusta mucho hacer aquagym. ¿Aquagym? Sí. Oye, muy bien, así estás en forma, así Sí, estás. claro. Bueno, pues cuéntame si vais a veranear en algún sitio o vais a ir algunos días a algún sitio, algo con los niños y todo, porque claro, Pues- ya teniendo niños, Sí, tenía pensado irme estas vacaciones, pero por todo esto ha cambiado todo. Te ha cambiado, Han ¿por qué? cambiado los planes, ahora voy a trabajar en agosto, me voy a dejar las vacaciones para septiembre para estar más tranquila. para y estar en la podérmelo- preselección. Sí, para Te has estar hablado a la todo empresa más y no hay ningún tranquila. problema. No, que mi empresa no hay ningún problema. De hecho, cuando llamé para decirles que había salido preseleccionada, me dijeron, cualquier cosa que necesites, no dudes en pedírnoslo, ya sabes que no hay Pues problema. vacaciones en septiembre, en lugar de en Vacaciones agosto y en septiembre. septiembre, sí. Oye, qué bien, qué maravilla de empresa. ¿Cómo se llama? Vamos a llamarlo. Es Valoriza, Valoriza. Valoriza. Muy bien, bueno, pues aquí esta cuñita es gratis, ¿eh? Sí, sí. Mírale. Bueno, pues cuéntame qué tipo de música es tu favorita. Pues me gusta todo tipo de música. ¿Sí? No me gusta un estilo, me gusta todo. ¿Te gusta todo? Cualquier cosa que pongas a mí me encanta. Y si te perdieras, ¿dónde iríamos a buscarte? A la playa. A la playa, Me a cualquier encanta, sí, playa. Me encanta ir a cualquier playa. Oye, ¿quién te hace los trajes? Pues me hacen los trajes unas vecinas, que son 5 mujeres que son amigas de toda la vida y siempre nos han cosido. Ella te ha cosido siempre, ¿verdad? Sí. ¿Y quién te peina? Pues me peina y me maquilla Vanessa Palacios, que también es una amiga. Sí, muy bien, le mandamos un saludito también. Un saludo a Vanessa. A Vanessa, por supuesto que sí. Ahora nos tocan las preguntas de Trivial, así que vamos a conocer esas Vamos 3 allá. preguntas que te hemos preparado, que te ha preparado Vicente Forrer. Vicente, adelante, por favor. Hola, buenas. ¿Qué tal? Buenas. Hola, enhorabuena, Lidia. Gracias. Bueno, vamos con unas preguntitas de Trivial Fallero sobre temática fallera. Vale, ¿eh? vale. Y son estas. No te voy a preguntar quién era Ángel Villena. Ah, vale. Yo sí que lo sé. Sí que me lo han preguntado. ¿Verdad que sí? Sí. Bueno, vamos con las preguntas. ¿Quién lee el nombre de las elegidas en la Fonteta, en el pabellón, que te pilla cerca de tu falla? Pues ni idea. Por No, cierto, espera, te vamos a dar 3 opciones. Ah, vale, opciones, vale, mejor. una es mejor. válida, ¿eh? Vale. el presidente de Junta Central Fallera, el secretario general o un notario. O sea, si a ti te nombrara en la Sí, sí, Fonteta, sí, ¿quién en te la nombraría? Fonteta. ¿Quién de los 3? ¿Sería presidente de Junta? Pues yo creo que el presidente de Junta. No, el El secretario notario. general. El secretario general. El secretario general. ¿Tú no te acuerdas de Vicente Fallos y José Luis Baillo leyendo ahí en la Fonteta? Es que nunca he ido a la Fonteta. ¿Nunca has ido a la Fonteta? Fallan 38 años, soy la primera preseleccionada, Pues entonces siempre, nunca vaya. he tenido el placer. Pues sí, Siempre es el secretario este general año que ya se no lo vas. encarga
de leer los nombres de las 13 y las 13 niñas también. O sea que este año vas a ir a la Fonteta por la puerta grande. Este año mi falla va a la Fonteta. Por la puerta grande, sí, señor. Muy bien. Segunda pregunta. Vamos allá, Lidia. ¿Cuál es el elemento más utilizado por los artistas falleros? En la construcción, en Sí. de Aquí sus obras tiene de los las dinos. fallas. ¿El suro, el cartón o el cartón engomado? El cartón. Bueno, tradicional, pero es como ahora el ya no son suro, tan es el tradicionales. suro. Se utiliza más, Mucho más el suro, de hecho, eso de el vinos. suro, que es Claro. esto blanco, que es como un Unos corcho están blanco, hechos, ¿verdad? depende del año, unos están hechos de suro y otros de Hoy cartón. se utiliza mucho más lo que llamamos el suro. El cartón. El suro, que es Efectivamente. Y vamos a por la tercera. Vamos con la tercera. ¿A qué agrupación pertenece la falla del barrio Vetero? Tenemos la agrupación del Marítimo, de Rascaña o de Olivereta. La que De Olivereta. El marítimo. el Marítimo, porque el barrio Vetero está dentro de lo que es Del marítimo, la zona al lado de la del estación del Marítimo. Cabañal. Efectivamente. Ya lo sabes. Ahora ya lo Esto sé. lo que sirve es para que te quedes cultura fallera. Lo hacemos por verdad, eso, es para verdad. que luego ya cuando llegue el jurado son las que valen de verdad, no sí, ahora, sí, ¿eh? sí, sí, Cuando sí, sí. lleguéis el jurado en septiembre. Esto es un juego. es una prueba, una Esto es prueba. un Sí. juego, un trivial fallero. ¿eh? Sí. Muy bien. Bueno, pues mucha suerte en la Fonteta, te Gracias. deseamos lo mejor allí ese día. Gracias, muchas muchas gracias. Lidia. Gracias a ti. Gracias. Hasta luego, Pepe. Gracias, Vicente. Hasta luego. Bueno, ahí te ha puesto a prueba, Vicente, Me has ¿eh? puesto a probar, preguntas dificilitas. Para tu forma de ver las fallas, dime una cualidad que debería de tener la Fallera Mayor de Valencia. Una solo. Saber estar. Saber estar. Perfecto. ¿Qué son para ti las fallas? Pues para mí las fallas es que es mi pasión. Los años que estuve sin ser fallera, me acuerdo que estaba trabajando y oía pasar a la falla y un pasacalle y la piel de gallina de saber que no podía estar ahí. Y de hecho por eso lo primero que hice fue volverme a apuntar a fallera. No puedo vivir sin las fallas. ¿Y qué es tu falla, Ángel Villena, pintor Salvater? Mi falla es una familia, más que una falla. Una es familia. una falla de pocos falleros, nos conocemos todos de toda la vida y somos una familia. Siempre estamos allí todas las semanas y es una pequeña familia. ¿Y qué supondría para ti ser de la Corte de Honor? Si suena tu nombre en la Fonteta. Pues para mí sería un sueño como creo que es el sueño de cualquier fallera. Es un sueño. O sea, cumplir un sueño. Es cumplir un sueño, sí. Bueno, pues solamente me queda ya ese momento de agradecimiento y saludo a esa cámara, así que di lo que quieras, es tu momento. Pues agradecer a mi familia todo el apoyo que me ha ofrecido durante este año como fallera. Gracias por el apoyo que me seguís ofreciendo ahora y sobre todo a mi marido, que es el que más oportunidad me da de seguir con mi sueño. Muy bien, pues a él y a toda la familia, por supuesto, y a tus hijos, le mandamos un saludo. Gracias. Lidia, que ha sido un placer volverte a ver, por supuesto, y si los tenemos que ver en estas ocasiones, cuantas más veces mejor. Perfecto, encantada. Gracias y ha sido un placer. Gracias. Bueno amigos, aquí teníamos a Lidia, de la falla Ángel Villena, pintor Sabater.